Antes de hablar sobre las malformaciones de la región nasal, empezaremos explicando la anatomía normal de esta área para que se pueda entender qué es lo normal y qué no. La raíz nasal es la parte más deprimida y superior seguida del hueso nasal. Luego tenemos el nasion, el cual es el punto medio superior de la raíz nasal, ubicado por encima de la sutura nasofrontal. El puente nasal es una estructura que incluye la raíz nasal y las partes laterales de la nariz. Se acomoda entre la glabela y la parte inferior del hueso nasal y se extiende lateralmente al canto interno. Otra estructura de esta región es el reborde nasal. Es una prominencia ubicada en la línea media de la nariz, la cual se extiende desde la raíz nasal hasta el dorso. El dorso de la nariz es la estructura que se aleja del plano de la cara y por último tenemos el ala de la nariz, una estructura compuesta por tejido que comprime la parte inferior lateral de la nariz. Como pueden observar, en este defecto congénito hay ausencia de nariz. Nariz bífida. Es una hendidura de la línea media de la nariz causada por anomalías de fusión en los procesos nasales mediales. Puede afectar únicamente a la punta de la nariz o a toda la nariz. Nariz bulbosa, cuando la punta de la nariz y su base son muy gruesas. Nariz larga. El dorso de la nariz es muy largo y la base de la nariz es muy delgada. Nariz prominente. La nariz tiene el puente, dorso y tallo prominente, además de una columnela larga y hacia adelante. A pesar de tener todas sus características prominentes, normalmente para notar estas características hay que verlo de perfil. Nariz pequeña. El dorso y la columnela son pequeños. Nariz única. La apertura única puede ocurrir en la línea media o puede ocurrir en un lado, es decir, puede ser simétrica o asimétrica. Aunque la columnela está invariablemente ausente, esto está implícito y no necesita especificarse por separado. Nariz duplicada o supernumeraria. En estos casos se pueden observar más de una nariz. Ausencia de cartílago nasal. Esta característica puede ir acompañada de una deficiencia del hueso nasal. La ausencia del cartílago nasal puede llevar a una punta nasal deprimida que debe codificarse por separado. En teratología, probóscis es un ciego terminado comúnmente situado en el centro de la cara. La formación de la probóscis se clasifica en 4 tipos generales: probóscis holoprosencefálica, probóscis lateral nasal, probóscis supernumeraria y probóscis disruptiva. Alas nasales. Ala nasal hendida. Tengan en cuenta que los individuos pueden ser descritos por tener una hendidura de ala nasal, pero en realidad pueden tener un subdesarrollo de la nariz. En una ala subdesarrollada, la continuidad del tejido que rodea la fosa nasal no es perturbada, mientras que en una hendidura se interrumpe. Ala nasal gruesa. Consiste en un aumento del volumen del ala nasal. Ala nasal poco desarrollada. Consiste en un adelgazamiento, deficiencia o arqueado excesivo del ala de la nariz. Columnela. Columnela ancha. Para realizar una observación correcta de la columnela debería verse desde una vista inferior. Implantación alta de la columnela. En esta imagen es importante resaltar que no es fácil diferenciar en todos los casos si es implantación alta de la columnela o baja de las alas. Columnela de implantación baja. Se evidencia que la columnela se extiende más abajo del nivel de la base nasal. Para estos casos es recomendable observar la nariz desde una vista lateral. Además, puede ser confundido con una caída del ápex de la nariz. Columnela corta. Este defecto se puede evidenciar mejor desde una vista frontal y lateral. Además de esto, el término de columnela ausente se erradicó, ya que a pesar de la condición siempre habrá presencia de ella. Narinas. Nariz antevertida. La punta de la nariz está hacia arriba, permitiendo que se observen con mayor facilidad las narinas. Narinas anchas. Narinas estrechas. Puente nasal. Puente nasal deprimido. Es una posición posterior de la raíz nasal en relación con el perfil facial general. Puente nasal estrecho. Ancho reducido del puente óseo de la nariz. Puente nasal amplio. Anchura incrementada del puente nasal. Puente nasal prominente. Posicionamiento anterior de la raíz nasal en comparación con el habitual posicionamiento para la edad. Cresta nasal. Cresta nasal cóncava. Se puede encontrar que la cresta nasal se curva hacia posterior conectando la raíz nasal con el dorso, es de forma cóncava. Cresta nasal convexa. En este caso, la cresta nasal se curva hacia anterior en forma convexa, conectando la raíz nasal con el dorso. Cresta nasal deprimida. En esta situación, la cresta nasal se encuentra deprimida por lo que la nariz toma un aspecto plano.
Cresta nasal estrecha. La cresta nasal se curva y se ve estrecha. También puede tener un aspecto puntiagudo, sin embargo no lo es común. Cresta nasal amplia. El tamaño de la cresta nasal aumenta. La nariz toma un aspecto ancho que se puede notar desde una vista frontal. Da la impresión de una cresta nasal deprimida. Punta de la nariz. Punta de la nariz bífida. La punta nasal se ve dividida, hendida y deprimida. La división debe de ser tanto visual como palpable. Punta de la nariz ancha. Aumenta el tamaño de la punta nasal. Puede estar asociado con el crecimiento del ala de la nariz. Punta de la nariz deprimida. La distancia entre la punta nasal y la base disminuye, por lo que la punta toma un aspecto deprimido. Puede ir acompañado de una corta columela y falta de desarrollo de la punta nasal. Punta de la nariz desviada. La punta nasal se ubica hacia un lado de la línea media. También se puede acompañar de un septum desviado. Punta de la nariz estrecha. En este caso, el tamaño de la punta nasal es disminuido. Se puede observar mejor desde un punto de vista inferior. Filtro. Filtro profundo. Como se puede ver, el filum es muy visible. Filtros anchos. Las columnas del filtro son muy separadas, por lo cual la depresión es menos notoria. Filtros largos. Filtrum largo, haciendo que la distancia entre la boca y la nariz sea mayor. Filtro rafe medial. Normalmente se ven dos columnas en el filtro, pero en esta imagen se puede ver solo una columna en la línea media. Filtro seno medial. Seno medial en el filtro. Filtro estrecho. Las columnas del filum están muy cercanas, por lo tanto se ven como si ambas hicieran un filum amorfo. Filtro corto. Filtrum corto. Boca y nariz más juntas de lo normal. Filtro smooth. Las columnas del filtro casi no se protuyen, por lo tanto su depresión es casi nula.